Buenas. El día de hoy vamos a hablar de funciones. Sí, de funciones, yay. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De derivadas, de integrales, de sumas numéricas y tal? No. El día de hoy voy a hablar de un concepto bastante oculto en la matemática clásica de que se enseña en el instituto o universidad, que creo que está bien saberlo, que es las definiciones de inyectividad de una función, de para qué sirve esto, y para, por ejemplo, ya lo vamos a ver, de la inyectividad de la función y de la simetría de una función, llámese par o impar. Vamos a ver qué es esto, primero que todo. Evidentemente, yo si tengo una función, puedo graficarla, ¿no? Puedo pintarla en mis ejes, x y f de x, donde f de x es una regla que me asocia un número de aquí a un solo número de aquí. ¿Ok? Hasta ahí bien, ¿no? Es decir, para un valor de x no puede haber dos valores de y. Es decir, una cosa de este estilo no puede ser. Porque si yo, por ejemplo, tomo este valor de x, la y puede valer, esa f de x puede valer esto o puede valer esto. Spoiler, por eso la raíz cuadrada de x solo se define en su parte positiva. Porque si fuera también la parte negativa, de nuevo no sería función. Seguimos. Si seguimos hablando de esto, vuelvo a pintar mis ejes, mis increíbles ejes, pues me doy cuenta de que yo digo, ok, para que una función pueda ser definida, solamente puedo tener un valor de aquí por cada valor de aquí. Pero ¿y si que es al revés? Es decir, si yo tengo que por cada... Es decir, que puedo conseguir un valor de f de x con más de un valor de aquí abajo. ¿Es una función? Sí. Vamos, por ejemplo, a tomar la conocida parábola, que es x al cuadrado. ¿Ok? Todos la conocemos. ¿Es una función? Sí, porque si yo tomo cualquier valor del eje x, me escupe la maquinita solamente un valor de y. Si yo tomo este, me da solamente este. Si yo tomo este, me da solamente este. Si yo tomo este, solamente este. Y así sucesivamente. Pero me doy cuenta que si yo me voy al otro eje y tomo un valor de aquí, puedo conseguir dos distintos. ¿Sí? Y esto es lo que se le dice que la función no es inyectiva. Y claro, evidentemente, como yo soy un subnormal, ya te digo que una función no es inyectiva antes de saber qué carajos que es una función inyectiva. Una función se le dice inyectiva, a esta definición la puedes encontrar hasta en la maldita Wikipedia. Básicamente te va a decir que una función inyectiva es aquella que solamente asocia un número del conjunto de salida para un solo número del conjunto de llegada. Y yo te lo voy a decir en cristiano, porque aquí somos un canal cristiano. Ok, no. No, vamos a lo que vamos, por favor. ¿Qué ocurre? Básicamente la función inyectiva es que no se repiten puntos que me puedan dar más de un valor de esto. ¿Sí? Como nos podemos dar cuenta, todos los polinomios, por ejemplo, por nombrar algún tipo de función, y ahorita digo las periódicas, seno, coseno y tal, todos los polinomios que tengan exponente, o sea, perdón, que tengan grado par, x a la cuarta, x a la sexta, x al cuadrado, todos los que tengan exponente par no van a ser inyectivos. O sea, no van a ser funciones inyectivas. ¿Por qué? Porque como yo elevando un número, o sea, si yo multiplico un número par de veces, un número positivo y un número negativo, me da un número positivo. Por lo tanto, puedo conseguir el mismo número positivo de dos formas diferentes. ¿Sí? Vamos a hacer una demostración rápida, un poquito más formal, por decirlo así, porque ahorita, bueno, he dado la idea como intuitiva de que quiero saber, por ejemplo, si una función es o no es inyectiva. Por ejemplo, esta de aquí. X entre x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo que acabo de hacer. Que con dos puntos... Porque, ¿qué pasa? Yo no puedo probar directamente que esta función es inyectiva. Porque para eso tendría que probar todos los infinitos valores posibles de x, porque en este caso el dominio es todo r, porque la única restricción que tendría es que el denominador fuese 0 y x cuadrado más 1 en los reales. De verdad, tendría que poner definida en r. En los reales, x cuadrado más 1 no tiene solución. En los complejos es la unidad imaginaria más menos y bueno. Pero en los reales, esto no tiene solución. Ya hablaré algún día de los complejos. Entonces, lo que decía.
no puedo probar todos y cada uno de los infinitos puntos para decir que la función es inyectiva. Y comparando todos los posibles valores que me puede arrojar la función, que repito, son infinitos, no puedo probar todos los posibles valores que me dé la función, porque si no, obviamente me quedo sin tiempo para vivir. Entonces, voy a darle otra vuelta diferente. Voy a suponer que no lo es. O sea, voy a, por ejemplo, decir dos números distintos, A y B, donde A y B son reales, ¿ok? Entonces, A y B son dos números que ha cambiado la X, que X es un número arbitrario, por A y B. Dos puntos diferentes. ¿Ok? O sea, si yo lo grafico, por ejemplo, en el eje X, tengo A por aquí, B por aquí, o B por acá, A por donde tú quieras. No pongo ninguna otra restricción, solo que A y B son diferentes. ¿Ok? Y ahora voy a suponer que de estos dos puntos arbitrarios puedo obtener el mismo valor de la función. O sea que la función evaluada en A es igual a la función evaluada en B. ¿Qué va a ocurrir? Yo tengo la expresión que me correspondería a FA y F en B, que es sustituir la X por su respectivo número, ¿no? Es decir, hacer A entre A cuadrado más 1 tiene que ser igual a B entre B cuadrado más 1. Y vamos a trabajar con esto para ver si encontramos alguna correlación. O sea, alguna posibilidad, alguna condición que tengan que cumplir A y B para que la no inyectividad pudiese darse, para que pudiese darse una función que, como por decirlo así, se doble sobre sí misma y no sea solo hacia arriba o solo hacia abajo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Esto multiplico en cruz, me quedaría AB cuadrado más A, ¿sí? Si no, multiplica por B cuadrado más 1, porque estos dos números son distintos de 0, entonces puedo multiplicar a ambos lados por lo mismo y expandir el binomio que me queda, y me queda algo tal que así, ¿no? B por A cuadrado más B. Veo que este término es igual a este, entonces lo tacho, y me queda que A igual a B. Pero yo no había dicho que A era distinto de B. Claro, esto es lo que se llama método de reducción al absurdo. Significa, yo asumo que algo es verdadero, o sea, yo asumo esto de aquí como verdadero, asumo esto también, o sea, porque estas dos condiciones son las que tendrían que pasar para que la función no sea inyectiva. ¿Y qué es lo que ocurre? Hago operaciones con ello, operaciones válidas, claro está, hasta llegar a algo que no es verdad. Perdón, hasta llegar a algo que contradice mi afirmación original. ¿Qué significa esto? Que la afirmación original es falsa. Es decir, para la única forma de que la función evaluada en dos puntos distintos valga la misma es que los dos números sean el mismo. Por lo tanto, solamente puedo obtener un número arbitrario de la función con un número del eje de las X. ¿Bien? Y por ejemplo, si ahora probamos con la función X cuadrado, ¿no? Hago lo mismo, selecciono dos números diferentes cuyas imágenes en la función sean exactamente las mismas. Entonces yo digo que A cuadrado tiene que ser igual a B cuadrado. Tomo raíz cuadrada a ambos miembros y aquí está la clave. No he restringido en ningún momento que A y B sean positivos. Por lo tanto, no puedo cancelar sin tomar el valor absoluto. Porque si yo, por ejemplo, aquí pongo menos A en vez de A, el resultado al cuadrado me sigue dando el mismo valor. Entonces tiene trampa. Por lo tanto, el valor absoluto de A tiene que ser el valor absoluto de B. ¿Y qué pasa? El valor absoluto es el número sin el signo. Por lo tanto, esto me puede derivar a tres situaciones diferentes. O bien que A sea igual a B, o bien que menos A sea igual a B, o sea que B sea el opuesto de A. Bueno, realmente serían dos, porque decir que menos B es el opuesto de A sería lo mismo que decir esto, o sea que da igual. Pero nos encontramos con que pueden darse dos situaciones diferentes. Por ejemplo, aquí 7 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado, y si ahora digo que B es igual a 7 y A es igual a menos 7, si yo los elevo al cuadrado el resultado se sigue manteniendo. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Y claro, si te sabes el dibujito de la parábola, algo tal que así, bueno, esto tendría que estar por aquí, pero da igual. Obviamente, veo que si yo evalúo aquí y aquí, obtengo el mismo resultado. ¿Para qué sirve esto? Te preguntarás. Pues para lo siguiente. Si yo conozco que una función es continua
e inyectiva, ejemplo, x cubo, si yo sé que es continua en todos los reales, o sea, una función que está definida en todos los reales, ¿ok? X cubo tiene una pinta tal que así, más o menos, y crece de menos infinito a más infinito, ¿ok? Si yo sé que esta función es continua, bien, más o menos así, yo puedo ya afirmar que si es inyectiva, es decir, si no hay dos puntos con la misma imagen, yo sé que esta función es monotónicamente creciente o decreciente. Es así de simple. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, esta función se doblara sobre sí misma, es decir, en algún punto, por ejemplo, dejara de crecer para decrecer, o sea, no fuera monotónicamente creciente, ya automáticamente en el punto donde cambia la curvatura de hacia arriba hacia abajo, tengo dos puntos, ¿sí? Con la misma imagen obtenidos, o sea, la imagen estaría aquí, la Y, obtenidos de dos puntos de X diferentes. Por lo tanto, si yo sé que una función es continua e inyectiva, puedo decir que es monotónica. Es decir, que solo crece o, por lo tanto, solo decrece. Pero no hace cosas raras. Ejemplo claro de donde no pasa esto, en las funciones seno-coseno, por ejemplo, que son una cosa tal que así, porque se repiten. Y claro, aquí es donde es el ejemplo, probablemente, aparte de la parábola, el más claro donde se puede ver por qué la inyectividad no vale. Porque si yo me voy a mi circunferencia y saco el seno, yo le puedo seguir dando vueltas y vueltas y vueltas a la circunferencia, el valor del seno me va a valer lo mismo y aquí voy a seguir avanzando. X va a ser cada vez 2pi veces más grande, pim, 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 pero el seno, cuando llegue aquí, va a ser el mismo, y así infinitamente. Esto se llama función periódica, by the way. Entonces ahora voy a introducir el siguiente concepto, que creo que es más importante que este, que se llama que si una función es simétrica o no. Ok, volvamos a la parábola. X cuadrado. Yo la pinto y tengo una cosa tal que así. ¿Ok? Hasta ahí aquí todo bien. ¿Qué me doy cuenta cuando veo la parábola? Si yo trazo un eje por aquí, me doy cuenta que la función es simétrica. Es decir, aparte de no inyectiva, como acabamos de ver ahora, la función es, por decirlo así, como un espejo de sí misma. Es decir, si yo evalúo aquí en X, me da un valor de Y. Y si yo evalúo en menos X, o sea, el mismo número X, pero cambiado el signo, me da el mismo valor de Y. A esto se le llama que la función sea par. Y arbitrariamente, es decir, de forma un poco más formal, se le dice que una función es par si f evaluado en el negativo de cualquier número me da el mismo valor me da el mismo valor que si la evalúo en el número en positivo. Ejemplo, te pongo la función f de x, yo que sé, x cuadrado sobre 5. Si yo esta función la evalúo en menos 1, me va a dar menos 1 al cuadrado, y aquí está la clave, porque el cuadrado me mata el signo, me va a dar un quinto. Y si la evalúo en 1, también me va a dar un quinto. Entonces, esto se le llama función par. Sencillamente, aquí para probar que una función es par, sencillamente tengo que limitarme a sustituir en menos x y probar que el resultado es el mismo. For example, vamos a poner una más complicada. H de x, para no poner f todo el tiempo, va a ser coseno de x por x a la cuarta por... déjame ver. Por menos 1 entre x al cuadrado menos 2. Por poner algo. Si yo evalúo esto en menos x, coseno de menos x. Vamos a ver, vamos a nuestra circunferencia, de nuevo, y recordamos que el coseno es la ordenada, ¿sí? Si yo aquí tengo un ángulo que vale x, aquí tengo otro recíproco que vale menos x. La ordenada, perdón, la abscisa, todo este tiempo he dicho ordenada, lo sé. La abscisa vale exactamente lo mismo para los dos ángulos. Lo que cambia es el valor del seno. Y bueno, me lo voy a dejar aquí para ver algo. El coseno es una función par. Por esta misma razón. Si yo evalúo en menos x, el valor del eje x, pero no voy a llamarle eje x porque lo voy a confundir a la gente. Si yo llamo a este eje alfa, por ejemplo, para poner algo, el valor de alfa aquí
en x positivo es el mismo que en x negativo. Entonces por eso se dice que la función es par. Con x cuarta, como es un exponente par, me pasa lo mismo. El exponente par me mata el signo. Entonces voy a seguir teniendo x a la cuarta. ¿Bien? Porque menos x, todo eso elevado a la cuarta, si no me creen, haga la multiplicación, menos x por menos x por menos x por menos x, listo. Si lo agrupamos de 2 en 2, esto es x cuadrado, esto es x cuadrado y esto es x cuarta, ¿no? Y con esto pasa exactamente lo mismo. Tengo un menos 1 arriba, que no me cambia. El exponente par me mata el signo, por lo tanto esto sigue siendo x cuadrado menos 2. Entonces, y esto es exactamente igual a mi expresión de h de x. Por lo tanto, esto de aquí es una función par. A diferencia, por ejemplo, como le acabo de decir, del seno de x. ¿Qué ocurre con el seno de x? Acabo de borrar la circunferencia y me di cuenta que no debía haberlo hecho, porque tengo aquí menos x, aquí x, aquí menos x. La ordenada del punto el que sea, perdón, la ordenada correspondiente al ángulo x es la misma, pero cambiada de signo. Por eso se le dice que la función seno de x es una función impar. Es decir, que f evaluado en menos x es la misma función evaluado en x, pero cambiado de signo. O más formalmente, f en menos x es menos f de x. ¿Sí? Y tú dices, ¿y qué pasa con las operaciones? Es decir, si yo sé que f par y g par, ¿cómo es f más g? ¿Sí? F más g evaluado en x. Por lo tanto, evalúo en menos x. F en menos x más g de menos x, ¿cuánto da? F de x, como es par, vale lo mismo. O sea, del negativo pasa a positivo. ¿Y cuánto valdría? G en menos x. G de x, porque también es par. Por lo tanto, el resultado también es par. Si ahora sumo una impar con una par, ¿sí? Me doy cuenta que pasa una cosa. Si ahora esta es impar, por ejemplo, esto me daría menos f de x. Esto sería exactamente la misma. ¿Y qué es esto con respecto a f más g? O sea, f menos g, ¿qué es con respecto a f más g? No es su opuesto. No tiene ningún tipo de simetría. Es decir, no podemos decir absolutamente nada. Porque sí, señores, estoy hablando todo este tiempo de funciones que tienen simetría, pero hay unos que no la tienen. Por ejemplo, gx elevado a x entre x cúbica, yo qué sé. Cúbica menos logaritmo neperiano de x. Si yo ahora esto lo evalúo en un número arbitrario negativo, esto me daría e a la menos x. Esto me daría menos x cubo por menos el logaritmo neperiano de menos x. Ya de primeras nos podemos dar cuenta que si la función está definida para un x positivo, para el x negativo, este logaritmo neperiano no. Entonces esto no aplica, porque el logaritmo neperiano solo está definido en los números positivos. Así que ya de primeras te encuentro una función que ni siquiera existe. Bueno, vamos a quitar el logaritmo neperiano. A ver qué pasa. Lo quitamos de aquí. Me quedo con esto. ¿Qué es e a la menos x? Es 1 entre e a la x, ¿no? Por menos 1 entre x cubo, lo cual me haría menos 1 e a la x por x cubo. ¿Qué es esta nueva función con respecto a la original? No es nada. Porque si yo, por ejemplo, evalúo en 2, esto me daría e al cuadrado entre 8. Y esto me daría menos 1, tal cual. Sí, no, lo siento, me he ido. Evalúo en menos 1, esto me daría e al cuadrado, pero en el denominador, por 8. Y esto claramente no tiene nada que ver con esto de aquí arriba. Es decir, no es ni lo mismo ni su opuesto. Por lo tanto, no puedo decir que esto tenga simetría. Y claro, ahora me vas a decir que estoy aquí prometiendo, cual político de cualquier político realmente, que estoy aquí prometiendo que ¿para qué va a servir esto? ¿Para qué va a servir esto? Pues ¿para qué va a servir esto? Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que una función es par o impar, puedo reflexionar sobre el área que se encuentra bajo la curva. Es decir, yo por ejemplo tengo aquí x cubo. X cubo. X cubo es impar.
Porque si yo pongo menos x al cubo, sería menos x por menos x por menos x. Esto es lo mismo que x cuadrado y esto es menos x, esto es menos x cubo. Que es el contrario de f de x. Por lo tanto, es impar. Yo me doy cuenta que yo saco el área en un punto arbitrario, yo qué sé, A, y el área es esta, ¿no? Pero si yo ahora lo saco en menos A y esto estuviera bien dibujado, en menos A y A, como la función es simétrica, es como un espejo de sí misma, pero con signo contrario, me doy cuenta que el área que está aquí es exactamente igual al área que está aquí. Es decir, que si yo saco la integral desde menos A hasta A, ¿sí? Me la recontraimporta un bastante pepino cuál sea f de x, si puedo integrarla, si no puedo si no puedo sacar su primitiva, no puedo sacar su primitiva. Si me doy cuenta que esta función es impar y tengo un intervalo simétrico, es decir, que con respecto al punto de simetría, que en este caso es 0, pero puede ser otro, si tengo x más 2, el todo se desplazaría para allá y la simetría estaría en otra parte, pero bueno, da igual. Si yo tengo un eje de simetría en 0, por ejemplo, como es la mayoría de las funciones pares impares, y tengo que integrar de menos a hasta a, atención que esto aplica también para de menos infinito a infinito, yo sé que esto vale 0, ya por sí, sin decir nada. Y en caso de que sea par, ¿qué pasa? En caso de que esto en vez de estar así, esté así, pues me doy cuenta que el área no resta, porque no tengo área negativa. Entonces la integral de menos a hasta a de f de x sería 2 veces el área que tengo aquí solamente. Porque yo sé que esta va a ser exactamente igual a esta. También otra ventaja que tengo, que yo sé que como la función es simétrica, es un espejo de sí misma, ya sea con signo cambiado, con signo o con el mismo signo. Entonces, al yo estudiar, quiero decir, por ejemplo, quiero estudiar los máximos y mínimos de una función, los puntos de inflexión de la función, me puedo olvidar de la parte negativa, que a veces es un fastidio, porque tienes que si logaritmo de cosas raras, no sé qué, la raíz, cambio de signo, vuelvo a cambiar de signo y me equivoco. Si yo, por ejemplo, sé que esta función aquí, bueno, esta justo no, pero vamos a imaginar una función cualquiera que tiene un mínimo en x igual a 3, un punto de inflexión en x igual a 8 y un máximo en x igual a 27, si yo sé que esta función es simétrica, es decir, ya sea par o impar, da igual, yo sé que también va a tener un mínimo en x igual a menos 3, en un punto de inflexión en x igual a menos 8 y un máximo en x igual a menos 27. Lo que va a cambiar es cuánto vale la función evaluada en ese punto. Si la función es par, el valor en x igual a 3 va a ser el mismo de x igual a menos 3. Y así. Y si es impar, me va a dar que el valor de x igual a 3 es el opuesto de x igual a menos 3. Pero los máximos, mínimos y cualquier cosa de la coordenada x se van a encontrar en un exacto reflejo, si por ejemplo esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, y así, con respecto a mi función original. Así que yo creo que estos ya son las cosas más importantes que puedo considerar esta función. Siempre que vayamos a hacer un ejercicio con respecto a derivadas, integrales y cosas esas, yo creo que siempre conviene primero ver si la función tiene algún tipo de simetría. Es decir, evaluarla en menos x y ver si el resultado tiene algo que ver con la función original. Si es la misma o si es el signo contrario. Porque yo creo que me ahorra mucho fastidio y me quito todo el lado negativo. Y me quedo solo con el positivo, como decía Luis Van Gaal. Por lo tanto, con esto me despido. Un vídeo que me ha quedado un poco largo, más de lo que quería, sinceramente. Hasta luego. De hecho, solo segundos después, Iván se dio cuenta de que Van Gaal había dicho justamente lo contrario de eso. Siempre negativa, nunca positiva.